Bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a fijarnos en un papado que, bueno, a primera vista podría parecer menor. 3 años solo, del 824 al 827. Hablamos de Eugenio II. Pero claro, estamos en pleno siglo IX, justo después de Carlomagno, una época de cambios enormes. Y parece que este periodo tan corto fue bastante más importante de lo que parece. Exactamente, es que es un momento clave, de verdad. El Imperio Carolingio, ya con Luis el Piadoso al mando, pues proyecta una sombra enorme, claro. Y la Iglesia en Roma está ahí, en una encrucijada, intentando definir su papel espiritual frente a un poder temporal tan fuerte. No era fácil, vamos. Y justo ahí, en medio de todo eso, aparece Eugenio II. Los materiales que hemos estado mirando, análisis históricos, teológicos, lo sacan de ser una simple nota al pie. No lo pintan como alguien débil, para nada, sino como un pastor sabio. Curioso, ¿no? Parece que su elección ya fue un ejercicio de equilibrio. Apoyado por el clero de Roma, sí, pero también con el visto bueno del emperador. Así es. Y lo que estos análisis recalcan mucho es que su pontificado tenía como una misión muy clara, casi una obsesión, diría yo. Buscaba la conciliación, la prudencia y, sobre todo, una reforma interna muy profunda, tanto moral como, ojo, intelectual. Quería algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces era, bueno, casi revolucionario. Armonizar fe y razón, conocimiento y piedad. Entiendo. Entonces, el objetivo de esta charla a fondo es entender cómo intentó hacer eso. Cómo manejó esa situación tan tensa con el imperio, esa necesidad de autonomía de la Iglesia, y a la vez, cómo intentó fortalecerla por dentro. Hay una frase en los textos que se le atribuye que creo que marca el tono, ¿no? El saber sin virtud hincha, pero la sabiduría que nace del temor de Dios edifica. Uf, total. Eso ya lo dice casi todo. Es una declaración de intenciones clarísima. Valora el conocimiento, sí, claro que sí, pero siempre subordinado a un fin más alto, a una sabiduría útil, con base espiritual. Ese es el núcleo, creo yo, que vamos a intentar desgranar. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por lo más evidente, quizá. La relación con el Imperio Carolingio. Decías que su elección necesitó el visto bueno imperial. Eso suena a dependencia fuerte desde el principio, ¿eh? Y lo era, no nos engañemos. Roma en ese momento era, bueno, un hervidero de facciones. Había gente que defendía más independencia, quizá con nostalgia de una autonomía romana más antigua, y otros, seguramente más prácticos, que veían la alianza con los francos como la única forma de tener orden y protección. Protección contra enemigos de fuera y, también, de dentro. Que Luis el Piadoso mandara delegados para confirmar la elección de Eugenio. Pues deja pocas dudas sobre quién mandaba ahí, ¿no? El peso carolingio era enorme. Ya. Pero los análisis insisten en que no fue una simple marioneta. Mencionan un documento clave, que salió casi enseguida, la Constitutio Romana del 824. ¿Cómo encaja eso con esa sumisión inicial? Ah, ahí está la miga. Ahí está la complejidad y quizás la habilidad política de Eugenio. La Constitutio Romana es fascinante por eso, por su doble cara. Por un lado, sí, formaliza la relación, define derechos y deberes de papa y emperador, y pone negro sobre blanco que la elección papal necesita confirmación imperial. Visto así, Pues sí, parece una cesión clarísima de soberanía. Cuesta no verlo así. Una limitación importante para el papado. sin duda, sin duda. Pero aquí viene el matiz, el detalle crucial que resaltan los análisis. Ese mismo documento también garantizaba, explícitamente, la independencia espiritual de la sede apostólica, la protección del emperador sobre las propiedades de la Iglesia, su administración. O sea, no era una rendición sin más. Se interpreta más como una jugada estratégica de Eugenio. Estratégica. ¿En qué sentido? Como un mal menor, dices. Quizás algo más calculado, incluso. Podría ser una forma de conseguir paz y estabilidad para Roma, que estaba siempre con líos entre las familias nobles, y a la vez asegurar la base material de la Iglesia. ¿A cambio de qué? Pues de reconocer una supervisión imperial que en realidad ya existía de facto. Es como si Eugenio dijera, vale, aceptamos formalizar esto, pero a cambio queremos garantías concretas. Los textos lo ven como un ejemplo temprano de usar herramientas políticas, temporales, para fines espirituales. Hay otra frase que se le atribuye que encaja aquí. El orden del mundo no contradice al Evangelio cuando su poder se somete a la verdad. O sea,
el poder temporal es bueno si sirve a un fin más alto. Entendido. Una especie de realpolitik, pero con justificación teológica. Aceptar límites terrenales para proteger la misión espiritual. Un equilibrio complicado y, la verdad, bastante moderno en su planteamiento. Totalmente. Y esa misma mentalidad, ¿sabes?, de buscar un equilibrio práctico pero con un fin espiritual claro, es la que parece que guía también lo que hizo dentro de la Iglesia. Claro, porque si esa era la estrategia hacia afuera, con el imperio, ¿qué pasaba en casa? Los análisis le dan mucha importancia al Sínodo de Roma del 826. Debió de encontrarse un panorama interno complicado para convocar algo así. El cuadro que pintan los estudios no es muy bueno, ¿no? Se habla de una relajación moral importante en parte del clero, simonía, o sea, la compravenda de cargos, y algo que parece que a Eugenio le preocupaba especialmente, una ignorancia doctrinal bastante generalizada. No era solo un problema de conducta, ¿entiendes?, sino de falta de base, de fundamentos. Y la respuesta fue ese sínodo. ¿Qué tipo de medidas se tomaron? ¿Sirvieron de algo? Pues fueron medidas muy directas, apuntaban a la raíz del problema, tal como él lo veía. Se exigió una formación intelectual y teológica mínima para ser sacerdote. Ya no bastaba con saber hacer los ritos, había que entender la fe. Se pusieron mecanismos de supervisión más serios sobre la conducta de obispos, de clérigos, y, quizá lo más importante a largo plazo, se ordenó crear o reactivar escuelas. Escuelas en las catedrales, en los monasterios y, ojo, no solo para teología, sino también para las letras, cultura general, latín, una formación completa, vamos. Una apuesta muy fuerte por la educación entonces. Esto conecta directamente con esa idea del principio, de la sabiduría que edifica, ¿no? No solo saber cosas, sino formarse para la misión. Exacto, justo eso. Los análisis subrayan la que parece ser la gran intuición de Eugenio. La ignorancia no es neutral, es enemiga de la fe de verdad. Él entendía que la crisis moral venía, en parte, de no entender bien la doctrina, la espiritualidad. La formación no era un lujo intelectual, era una necesidad pastoral. Urgente, además. Hay una frase del propio sínodo que es tremenda, refleja esa idea a la perfección. El que enseña sin haber aprendido es como el ciego que guía a otro ciego. Ambos caerán. Vaya, no deja lugar a dudas. Es un mensaje muy potente, ¿sí? Y lo interesante es cómo esta visión, según se interpreta, parece como anticipar cosas que se consolidarían mucho después. Esa insistencia en unir vida espiritual, servicio y estudio recuerda mucho al espíritu del famoso lema benedictino, ora et labora et lege. Reza, trabaja y estudia. Eugenio ya parecía tener esa síntesis en la cabeza. La veía necesaria para un clero eficaz, fiel. Entonces, esta apuesta por la formación, por la inteligencia, no era solo para poner orden en el clero. Parece que había una idea más profunda detrás, sobre fe y conocimiento. Los textos hablan de una reforma de la inteligencia de la fe. ¿Qué quieren decir con eso? Pues quieren decir que para Eugenio II la fe y la razón no iban por caminos separados, y mucho menos eran enemigas. Su visión, tal como la reconstruyen, era muy integradora. Creía que la fe debía iluminar la razón, darle sentido, pero a la vez que una razón bien usada, bien cultivada, podía hacer la fe más profunda, más fuerte. Se necesitaban mutuamente, vamos. ¿Y cómo se notó eso en la práctica, más allá de crear escuelas? ¿Qué fomentó él en concreto? Pues impulsó el estudio directo de la Biblia, de las Escrituras, a lo que no era tan habitual entonces para todos los curas. Promovió que se conocieran a los padres de la Iglesia, los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos, como fuente de sabiduría, ¿sabes?, teológica y pastoral, y también insistió mucho en el latín. No solo como lengua de la misa, sino como herramienta de unidad cultural, conceptual, en una Europa que empezaba a hablar muchas lenguas distintas. Quería un clero que pudiera pensar y comunicar su fe con claridad. Y siempre parece uniendo ese estudio a la vida espiritual. Hay referencias a que les pedía cultivar una ciencia impregnada de oración. No quería solo intelectuales fríos, no. Exacto, esa es otra clave de su pensamiento. Hay una cita buenísima, dirigida a los diáconos de Letrán en Roma. El estudio sin oración engendra soberbia. La oración sin estudio produce ignorancia. Solo la unión de ambos da sabiduría. Es una advertencia clara contra dos peligros: el intelectual que se cree mucho pero está desconectado de Dios, y el piadoso muy sentimental pero ignorante, que no sabe explicar su fe. Es fascinante porque rompe un poco los esquemas.
Su ideal de santidad o de servicio a la Iglesia no parece ser el del monje aislado que rechaza el mundo o el saber. No, para nada. Los análisis sugieren que su ideal era más bien iluminar el mundo desde dentro, y precisamente uniendo saber y amor, inteligencia y humildad. Es curioso cómo esto resuena con lo que siglos después diría San Anselmo, aquello de fides quoerens intellectum, la fe que busca entender, que no se conforma con creer a ciegas, sino que quiere comprender lo que cree. Eugenio ya estaba plantando esas semillas en el siglo IX. Y esta defensa de la inteligencia, de la formación seria, tenía también un componente, digamos, defensivo. Los estudios mencionan un aspecto apologético. ¿Contra qué había que defender la fe en esa época? A ver, el siglo IX no tuvo las grandes peleas filosófico-teológicas de la escolástica que vendrían después, pero sí empezaban a notarse las primeras tensiones serias entre la herencia de la razón filosófica clásica, griega-romana, y las verdades de fe del cristianismo. ¿Cómo juntamos la autoridad de la fe con las herramientas de la razón? Pueden ir juntas. ¿Quién manda sobre quién? Ah, vale. O sea que la reforma educativa de Eugenio, al promover el estudio y la razón, era también una forma de decir la fe no tiene miedo del intelecto, al revés, lo necesita y lo purifica. Esa es exactamente la lectura que se desprende. Al impulsar las escuelas, al exigir formación, Eugenio estaba mandando un mensaje implícito muy fuerte. La inteligencia humana es un regalo de Dios, no algo a lo que tenerle miedo. La verdad, venga de la revelación o venga del buen uso de la razón, tiene el mismo origen, Dios. Su proyecto educativo era en ese sentido una forma de hacer la fe más consciente de sí misma y de encauzar la razón, poniéndola al servicio de esa verdad revelada. Es una postura valiente, ¿eh? En un contexto que igual tendería más fácil al fideísmo, a esa fe que desconfía del pensar. Muy valiente, sí. Los análisis lo presentan defendiendo lo que llaman una espiritualidad lúcida. Criticaba la idea de una piedad ignorante, de una fe ciega, que desprecia el entendimiento. Para Eugenio, el amor a Dios no solo se sentía, también se pensaba, se comprendía, conociendo su palabra, su creación. Hay una frase de un sermón suyo que es muy directa. Dios no se honra con la oscuridad del alma, sino con la luz del entendimiento. ¡Qué claro! Una reivindicación del intelecto como parte del camino espiritual, no como un estorbo. Y esa visión, esa necesidad de unir conocimiento y contemplación, estudio y oración, sigue siendo clave para cualquiera que quiera dar razón de su fe, como diría San Pedro mucho después, explicarla, fundamentarla, dialogar con el mundo, no solo desde el sentimiento, sino también desde el pensamiento bien armado. Vale, y pensando en todo esto, y volviendo a lo corto, que fue su papado, solo 3 años, ¿qué legado dejó Eugenio II? ¿Se notó su paso o se quedó en buenas intenciones? Pues sorprendentemente, los análisis sugieren que sí, que dejó una huella importante. Su empuje educativo, aunque empezara de forma modesta, se considera una de las bases que prepararon el terreno para la renovación carolingia, ese florecimiento cultural que vino después. Su manejo práctico de la relación con el imperio, con la Constitutio Romana, le dio a Roma un respiro, un tiempo de relativa estabilidad interna que buena falta hacía. Y la reforma moral y formativa del clero, bueno, eso siempre es una tarea pendiente, claro, pero sentó un precedente importante. Ayudó a elevar el nivel de conciencia y preparación de los sacerdotes. Si tuvieras que ponerle una etiqueta final a Eugenio II, tal como lo pintan estos estudios, ¿cuál sería? Pues creo que la que mejor le va es la de pastor sabio. O como también dicen, el Papa Maestro. Un líder que no se quedó solo en administrar o hacer política, sino que puso en el centro la enseñanza, la formación, la sabiduría, y una sabiduría entendida como esa mezcla de prudencia política, firmeza en la doctrina, oración profunda y estudio serio. Su autoridad, parece que sugieren, no venía tanto del poder terrenal que tuviera, sino de esa búsqueda de una sabiduría guiada por el espíritu. Hay una última cita que se le atribuye que lo resume genial. El verdadero sabio no busca ser admirado, sino útil. Y el más útil entre los hombres es aquel que enseña a amar la verdad. Muy buena. Bueno, llegando ya al final de este análisis, si tuviéramos que quedarnos con una idea clave sobre Eugenio II, ¿cuál dirías que es? Yo diría que la imagen más potente que queda es la de ese Papa Maestro, alguien que estaba convencidísimo de que había que ayudar a la Iglesia de su tiempo a, como dices, pensar creyendo y a creer pensando. Encarna un modelo de liderazgo pastoral centrado en la formación integral, en unir mente y corazón, inteligencia y fe. ¿Y la relevancia de esto hoy? Los análisis sugieren que ese esfuerzo por juntar cosas que a menudo vemos separadas, inteligencia y oración, estudio y contemplación, sigue siendo increíblemente actual. Absolutamente.
Vivimos en una cultura que tiende a separar, a crear falsos dilemas. O eres racional o eres espiritual, o te guías por la ciencia o por la fe. El ejemplo de Eugenio II, tal como nos lo presentan, es una invitación fuerte a superar esas divisiones. Nos recuerda que la plenitud humana, y la espiritual también, quizás se encuentre justo en integrar bien todas nuestras capacidades. Hay una reflexión final en los textos que lo dice con una imagen muy bonita. Cuando la razón se arrodilla ante el misterio, el alma alcanza la verdadera sabiduría. Una imagen poderosa, sí, que da que pensar. Y como siempre hacemos, nos gusta dejar una pregunta en el aire, algo para darle una vuelta después de la charla, inspirado por lo que hemos visto. Pues mira, en este caso podríamos plantear algo así, ¿no? En nuestra época, que estamos tan saturados de información instantánea, a menudo superficial, muy polarizada, donde parece que falta tiempo y espacio para la reflexión de verdad, ¿de qué manera el esforzarnos conscientemente por buscar las dos cosas, tanto el conocimiento riguroso, la información contrastada, como también la introspección serena, el silencio para pensar, digamos, siguiendo ese espíritu integrador de Eugenio II que unía estudio y oración, cabeza y corazón, ¿cómo podría eso darnos herramientas para construir una comprensión más equilibrada, más profunda y con más sentido del mundo y de nosotros mismos? Y esto, claro, más allá de las creencias religiosas o filosóficas de cada cual. Una pregunta que toca de lleno nuestros líos de hoy, ¿verdad? Buscar esa sabiduría que integra frente a tanta información que a menudo solo nos dispersa. Ahí queda esa invitación a la reflexión.